Entonces, capítulo 3 de la primera epístola de Pedro, que es la que estamos observando durante este tiempo. Y nos vamos a detener en esta mañana en 3 versículos que son desde el 2, el 3 y el 4. Del 2 al 4. Vamos a estar dando observación a estos 3 versículos. Quiero invitarles, antes de que lo leamos, a que oremos y permitamos que el Señor nos hable a través de su palabra y podamos ser edificados en ella. Tengamos también un corazón humilde, un corazón que se dispone para aprender de él. Amén. Entonces oremos en esta mañana una vez más. Bendito Señor, le damos a ti una vez más gracias por la vida que nos das, por la oportunidad que nos permites tener de venir a tu casa. Sabemos, bendito Señor, que donde están reunidos tus hijos, esa es la iglesia, bendito Señor. Cada uno de nosotros formamos parte de ella y te damos gracias porque en tu fidelidad nos permites hoy despertar bajo el temor tuyo, bajo el cuidado tuyo, anhelando que nuestras palabras, nuestros coros que entonamos sean de agrado delante tuyo. Te pedimos en esta hora, Padre, que despejes nuestra mente, nuestro corazón, que nos permitas aprender de tu palabra, Señor, y que nos permitas también colocar, bendito Señor, todo nuestro interés en no ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. Oramos en esta mañana, Padre, dándote las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos entonces en esta carta, en esta epístola de Pedro. Ya nos encontramos en el capítulo 3 y hace una semana estudiábamos, nos deteníamos en el versículo 1 y de ese versículo 1 hablábamos en cuanto a la sujeción, de la cual Pedro venía hablando en el transcurso de la carta, versículos anteriores, antes de terminar el capítulo 2. Y veíamos de qué manera, cómo el mundo hoy ve esta palabra, ¿no? El de sujetarse. Y dábamos algunos ejemplos de qué no es sujeción, para poder entender bien este texto. Y también veíamos lo que sí es verdaderamente y forma parte de lo que debe acompañar a una mujer que se sujeta, a una mujer que está allí dándole el lugar adecuado a su esposo. No sé quiénes de los que estaban aquí de pronto estuvieron, ¿les recuerdan algunas características? ¿Las recuerdan algunas? ¿No? Bueno. Sin embargo, nuestro texto continúa, y vemos que está hablando a las mujeres. Y hablábamos que gracias a la distanciación social pues no vamos a ver codazos, porque en lo general cuando se habla del rol del hombre o el rol de la mujer, ahí se comienza a ver si esto es para usted, no, esto es para usted. Aquí ya no vamos a ver eso, pero sí necesitamos y deseamos ver conciencias que estén plenamente seguras y confiadas de que necesitan obrar y actuar conforme a la voluntad de Dios que está en su palabra. Esto como introducción, ¿no? Y veíamos entonces que en el primer versículo Pedro hablaba en cuanto a que la mujer debería estar sujeta y de qué manera el comportarse de esta manera, el comportarse y cumplir con esto también serviría para que aquellos hombres inconversos fuesen ganados para el Señor. Eso lo podíamos ver allí. Ahora, no quiere decir esto que, como muchos usan este versículo para decir que es aprobado el yugo desigual, porque como en este texto se habla de que hay hombres y inconversos y que hay mujeres creyentes que deben ganar a sus esposos, entonces se está hablando de esta manera y se está aprobando un yugo desigual, cosa que no es así. ¿Sí? Y tampoco la Iglesia Bautista en la Sabana aprueba.
no somos partidarios, hemos hablado con mi hermano Efraín, en cuanto a casar personas que no tengan su fe en Cristo, la misma fe en Cristo. ¿Sí? Así que es lo que básicamente podemos ver y podemos entender, y también nos sirve para entrar en el contexto de lo que estamos y vamos a leer. De esta manera habla Pedro así. Entonces en el versículo 2 continuará diciendo: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto es lo que nos dice acá, en cuanto a lo que Pedro viene en esa línea de pensamiento hablando de la sujeción y del comportamiento de la mujer. Por eso titulábamos la enseñanza y estos versículos, este texto, el comportamiento de una esposa piadosa. ¿Cómo debe ella comportarse? Ahora, para encerrar bien lo que Pedro ha dicho en el versículo 1, quise traer una ilustración que cuenta George Mueller, este hombre que fue un predicador, también fue un misionero, y fue un hombre que se destacó por su grande fe en la providencia de Dios. Y este hombre, George Mueller, cuenta una historia de un hombre alemán que le gustaba beber, era importante, era rico, era adinerado, y era muy amante del alcohol y tomaba mucho, y su esposa era creyente. Y podríamos decir: uy, qué vida la de esa mujer, ¿no? Teniendo dinero y este hombre amante del alcohol, ¿cómo sería la vida de ella? Sin embargo, la historia que cuenta George Mueller nos dice que el hombre bebía con sus amigos, le gustaba visitar constantemente las tabernas allí en Alemania, y por otro lado su esposa estaba en casa, y muchas de las ocasiones ella enviaba a acostar a sus criadas antes de que su esposo llegara. Y la actitud de ella era esperarlo a él hasta que este hombre llegara, cualquiera que fuese su condición, que llegase a su casa. En muchas ocasiones cuenta George Mueller que esta mujer tenía que literalmente empijamarlo, quitarle su ropa y llevarlo a la cama y acostarlo. Con el transcurrir del tiempo, este hombre, en una de esas tertulias y noches de beber alcohol, le dice a sus amigos: tengo una esposa en casa que constantemente me espera cuando llego de compartir con ustedes, y estoy seguro que si llegamos en este momento, ella estará lista y preparada para hacernos de cenar, levantarse, abrirnos la puerta, atendernos muy cordialmente, y no solamente esto, nos prepararía una cena. ¿Cuáles creen ustedes que fueron las reacciones de esos hombres que estaban a su lado? ¿Será esto verdad? Yo no creo que esto sea así. Esto fue lo que expresaron algunos de ellos. Sin embargo, decidieron ir, y era tarde de la noche. Ya recordemos que acostumbraba a hacerlo en la noche, y llega este hombre con sus amigos, y cuando toca la puerta, efectivamente sale su esposa, los saluda muy cordialmente, ¿sí? Y el recibimiento que les da a ellos es caluroso. De esta manera ellos veían que lo que su esposo había dicho era serio, era verdad. Y no solamente esto, los hace seguir y comienza a prepararle la cena. Pero ¿cuál fue la reacción de esos hombres ya adentro ahí? Comienzan a ver que ella sirve a cada uno la cena, les comienza a servir, y uno de ellos, de sus compañeros o amigos de parranda, de borrachera, como
dicen acá, le dice, no me parece la manera en que hablas de tu esposa haciendo lo que ella está haciendo delante de nosotros. Y sale él y se va, sin probar la cena. Ese amigo. Luego se levanta el otro. De la misma manera, sin decir nada, da la espalda y se va. Sale de esa casa. Enseguida el otro también se coloca de pie, da la espalda y se va. De esta manera quedan los dos solos. Ella simplemente se retira y se va a su recámara y se acuesta a dormir. A los 20, media hora llega este hombre a la habitación, después de recapacitar, de ver y de meditar en lo que los hombres le habían dicho y las actitudes que habían tenido en ese momento. Él llega a la cama de su esposa, se coloca de rodillas, le pide que se levante, le pide que ore por él, y este hombre, allí donde está, llega rendido a los pies del Señor. Esto para encerrar lo que Pedro nos ha venido diciendo en el versículo 1, para que esos hombres incrédulos sean ganados sin palabras, con actitudes, con acciones. Y luego va a continuar hablando Pedro en el versículo 2 referente a esa misma conducta. Y dice a ellas, o el consejo que está dando a las mujeres que están allí, es considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y ahí tenemos que encontrar algo que se ve en este versículo que a menudo no nos detenemos a pensar. Y es que les dice que deben considerar su conducta. Y esto es algo que Pedro quiere que los que están allí recibiendo esta carta pongan toda su atención. Especialmente las mujeres colocaran el énfasis en esa palabra. Considerando. Y podríamos decir, bueno, considerar qué es. Bien. Para poder entender eso tenemos que ver qué es considerar, y es inspeccionar. Noten cómo Pedro le dice a las mujeres, y sí, continúa hablando a las mujeres, pero aquí también habemos hombres, y aquí también tenemos hijas, y aquí también tenemos nosotros responsabilidad delante de Dios para acoger su mensaje y ver que toda la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Amén. Amén. Y le está hablando a la mujer entonces y le dice que considere, que inspeccione. Y el diccionario de la Real Academia Española lo traduce como pensar sobre algo analizando con atención. Noten lo que Pedro le está diciendo a las mujeres: que analicen con atención. También le dice dedicar atención a alguien o a algo. Y ese es el consejo que Pedro le está dando a las mujeres. Después de decirles que se sometan a ellos, a sus esposos inconversos, para que también puedan ser ganados, les está diciendo que consideren, que inspeccionen, que miren, que analicen, que sigan con cuidado su conducta. ¿Sí notan? De esta manera Pedro está llamando a analizar el estilo de vida, la manera de conducirse, de comportarse de cada mujer. Pero ¿qué podemos decir frente a esto? De seguro es más fácil considerar lo que hace la otra persona. Es más fácil analizar, es más fácil inspeccionar, es más fácil cuidadosamente mirar los movimientos, las palabras del esposo. Y hablo a las mujeres. ¿Cierto? Esto es más fácil. Pero aquí Pedro está llamando a que esa actitud que deben tener, ese inspeccionar, ese analizarse, debe estar pero hacia ellas. Eso es lo que Pedro está queriendo decir. Que si su forma de vida, su forma de conducirse día tras día es el correcto, de seguro no se hace, ni se piensa de esta manera en este texto.
Y cuánto más deberían las mujeres pensar en esa forma y mirar hacia esa forma de conducirse, aún sabiendo que su vida ahora está en Cristo. Que por lo tanto son cartas abiertas y son testimonio para otros. Por eso es que aquí les dice, ¿no? Que se miren, que analicen. Pero no, es más fácil mirar al otro y decir lo que hablábamos en el versículo anterior referente a esto, que era más fácil, ¿cierto? Decir, no, si él no cambia, yo tampoco cambio. Si él no pone de su parte, yo tampoco coloco de la mía. Y esta es una opción. Equívoca, por supuesto, porque no debe depender la sumisión del comportamiento del hombre. La sumisión debe ser algo que nace y viene, que no debe ser impuesto. No debe ser impuesto, debe ser algo que nace y que debe desearse hacer por cumplir y por obedecer ante Dios. Entonces vemos de esta manera lo que nos dice este texto aquí. La primera parte, considerando vuestra conducta, nuestra manera de conducirse. Y a las mujeres especialmente les dice que consideren su forma de conducirse. ¿Y es eso real en ustedes? Muchas veces se quedan meditando en la manera en que hablan, se quedan analizando la manera en que hacen algún gesto, se quedan analizando de pronto si tal acción o tal actitud fue correcta o no. A esto es lo que Pedro llama a poner atención, llama a analizar. No solamente nos está hablando de esto, sino que también nos dice que esa conducta debe mirarse, analizarse y que debía ser casta. ¿Y qué entendemos por casta? La palabra casta quiere hablar de pureza. ¿Sí? ¿Y habrá pureza en una mujer cristiana? ¿Deberá hallarse? Claro que sí. Es lo que se debe encontrar. Por eso es que Pedro les está diciendo, miren cómo se conducen, miren bien, obsérvense, pero que en lo que van a observar se halle pureza. Pureza. Y es el mismo consejo que Pablo le está dando a Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, en que las mujeres ancianas deberían enseñar a las jóvenes a comportarse, a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, y entre esas características o deberes que debía cumplir y debía hacer la mujer joven, también estaba el de ser castas, el de ser puras. Y qué bueno es que Pablo nombre a las ancianas allí, porque son ellas las que con el transcurrir del tiempo van a saber y van a enseñar lo que verdaderamente es vivir una vida pura delante del Señor. Y es por eso que Pablo da este consejo a Tito y les dice que las mujeres se comporten de esa manera, que sean castas, que sean puras, porque ellas van a tener en alto grado la pureza para enseñarle a las jóvenes a cómo comportarse. Esto lo dice Pablo allí. Ellas sí van a saber dar el valor y asimismo lo van a enseñar. Ahora, y es que la pureza o la conducta de la cual habla aquí Pedro es evidente en una vida. Podríamos decir, bueno, es que el Señor nos purifica, el Señor nos limpia, y eso se lee y al hablarlo y al decirlo se oye bien y va y es correcto, pero una vida que es casta y pura es evidente. ¿Y en qué se evidencia? Vemos que en las palabras que se dicen se evidencia la pureza de alguien. O no, a veces no escuchan ustedes conversaciones donde verdaderamente se deja ver qué persona es la que habla allí, qué hay en ese corazón. Cuando se hablan con compañeros de trabajo, cuando se hablan con compañeros en el estudio, cuando se habla con vecinos, con familiares, basta una frase y ya se sabe qué hay en ese corazón. Así que por medio de las palabras
se evidencia una conducta casta, pura, y no solamente las palabras. También tenemos que tener presente el conducirse, la conducta de la persona. Deja claro y deja en evidencia qué tan pura y qué pureza hay en ella. Entonces tenemos ya dos cosas, ¿no? El hablar, el conducirse, y también hay otra más que nos ayuda también a entender la forma de vestir. ¿O no es así? Una forma de vestir de alguien puede decir mucho de lo que esa persona es. Sin hablar, sin conducirse, sin actuar, decirlo de esta manera, también aún en su atuendo se deja ver qué hay en el corazón de esa persona. Así que de esta manera Pedro está diciendo a las mujeres que se miren, que se analicen, que su conducta sea pura, casta. Y debemos de tener presente entonces que la vida de los creyentes tal vez sea la única Biblia que muchos van a leer. Eso es lo que debemos ser conscientes. Muchas de las personas, muchos de los esposos, la única Biblia que van a leer, ¿cuál va a ser? La vida que como mujeres van ustedes a manifestar, o lo que su esposa refleja. Eso es lo que van a poder ver. Así que es responsabilidad de esto, porque la mujer, y Dios le ha delegado a la mujer también esta responsabilidad que es grande, el de hacer de que ellas demuestren la pureza, el temor, el valor que debe tener Dios frente a ese esposo incrédulo que no pertenece y comparte lo que ella cree. Lo que Pedro está queriendo decir aquí es que este hombre que está allí tenga menos excusa para decir que su esposa es una buena mujer. Esto es lo que está queriendo Pedro decir en cuanto a cómo conducirse. La manera de la mujer es pensar tanto y analizarse tanto dentro de ella cómo debe conducirse, que al vivir de esta manera su esposo no tenga motivo alguno, ni disculpa alguna para decir que el Señor es real, que lo que Dios hace en una vida es real. Porque ella pasa a ser ese testimonio vivo, la mujer. Ahora, termina este versículo diciendo lo siguiente: que debía ser su conducta casta, ya hablamos pureza, y debía también ser respetuosa. Y el término que aquí Pedro va a usar para este respetuosa es como temer. Ahora, no es ese temor de miedo, el que llegó el esposo y todos corran y escóndanse, ¿sí? No, el temor que aquí Pedro habla en cuanto a este término de respetuosa es que ella le dará el lugar adecuado, el lugar debido a su esposo, respetarlo. De este modo, ¿qué debía hacer la esposa? Observar que su esposo llega a atenderlo, darle el lugar adecuado, y si hay manifestaciones de cierta inconformidad en algo, expresarlas, pero con el debido respeto, dándole el honor adecuado. Y tal conducta vería este hombre en ella, que por supuesto que va a lograr que este hombre se vuelva a ella, al Señor, perdón. Y en cuanto a esto está hablando. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿observa el hermano, su esposo, esa conducta en cada una de ustedes? En que constantemente se analizan su forma de vivir y colocan la palabra del Señor ahí en medio, al frente, para decir esto sí va conforme a Dios. O más bien esta es el dedo señalador, pero hacia el lado de la persona que está al frente, para decirle: es que usted y usted y usted. No es así. Debe estar más bien, en cambio, ese deseo de conducirse cada una conforme a la voluntad de Dios, examinándose a sí misma, y que vaya acompañado de esa pureza, de esa conducta que Dios desea ver.
que verdaderamente aún nosotros como hombres también seamos conscientes de que nuestra vida debe ser constantemente analizada, viviéndola para Dios, no solamente a las mujeres. En esta mañana también podemos ver que nuestra vida, si está en Dios, debe estar constantemente mirando cómo se conduce. Hay pureza en nuestras palabras, hay pureza en nuestros pensamientos, hay una lucha dentro de nosotros por querer pensar puramente, por querer vivir y actuar y comportarnos de la manera correcta. Eso es lo que se desea, y eso es lo que Pedro está expresando aquí. ¿Qué más quiere decir? Que debe vivirse con pureza y con un temor reverente. Y el que piensa y vive de esta manera para con Dios, de seguro vivirá de la manera correcta para con su cónyuge, para con aquel que tiene a su lado. Por eso le dice que dando ese respeto y siendo respetuosa para con su marido. El versículo 3 nos dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Y vemos entonces que esto hace relación a las mujeres de esa época, greco-romanas, donde se hablaban de peinados ostentosos, donde la manera en que ellos adornaban su pelo iba acompañado de otras cosas, y era el énfasis para ellas. Ellas se enfatizaban en que su peinado fuera elegante, y era hasta tal punto llegaba que usaban perlas, usaban oro, piedras aquí pulidas en su cabellera, y a tal llegaba el extremo de esto que, bueno, no es tan extremo porque hoy también se ve, llegaban a importar el pelo, el cabello, para hacer sus melenas postizas. Y algo muy similar a lo que yo voy a ver estos historiadores, porque es lo que ellos relatan en cuanto a esto, es que el color del pelo que predominaba ahí, ¿cuál era? El rubio. Era el color que más predominaba en esa cultura. El tener el cabello dorado, el tener el cabello largo, y me daba cuenta y yo decía, pues que no cambia. Hoy tenemos extensiones, tenemos tinturas, y la que más se vende es la rubia. Es el rubio, bueno, los colores, con tantos gamas de colores que hay ahí. Y este pelo se importaba, y se importaba con este pelo, se importaban también piezas de marfil y piezas de tortuga, que eran costosas para hacer sus peines y hacer sus adornos en el cabello. Y eso era lo que formaba parte de lo que habla en este texto. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Y noten algo especial, también está la palabra adornos, y esta palabra adornos viene del sinónimo de un término que es cosmos, de donde viene la palabra cosmi, que también es cosmético, ¿sí? De allí se deriva adorno. ¿Qué nos quiere decir con esto? O sea, que se adornaban y su importancia estaba tal en los exterior, su cabello, sus joyas, sus vestidos, y ahí habla en cuanto al adorno. Y por la descripción del texto vemos que esto no lo hace una esclava. ¿Quiénes tendrían acceso a esto? Las mujeres ricas. Y es probable, a Pedro se está dirigiendo a ellas, a estas mujeres que tenían el dinero para poder gastar en estos ostentosos peinados y joyas, lencería. Y bueno, ¿qué podemos decir? ¿Será que es diferente en nuestro tiempo? No. Me dio por mirar estadísticas en cuanto a esta parte, y ¿qué creen que encontré? ¿Que el tiempo ha cambiado? No. Una mujer gasta en promedio mensualmente 300,000 pesos en cosméticos, solo cosméticos, que esto al año vendría a ser ¿cuánto? 3.600.000 pesos. Y todo va relacionado a lo que Pedro está hablando.
porque viene a decirnos de que esto es lo que se gasta hoy en día. Algunas no lo harán, obviamente, pero estamos contando en cuanto a lo que es el verse en lo exterior, y fuera está lo que son ahora las cirugías estéticas, fuera están otras cosas que más se usan hoy en día para embellecer a la mujer, y aún dejando a un lado tantos tratamientos para adelgazar, ¿sí? Pero miren el promedio en que se gasta. Y en cuanto a la historia, se hablaba de que tanto era el pensar en esto, el verse bien, que llegaban a gastar hasta un denario por comprar algo para su belleza. Se habla de Nerón, que tenía un cuarto lleno de perlas, así que no era solo de mujeres. Donde había dinero había ese deseo de ser ostentoso. Y un denario vemos que significaba un sueldo de un día, y eso para comprar solo una cosa. Y decía, el tiempo no ha cambiado. El tiempo ha cambiado, las cosas, las circunstancias son las mismas, los deseos. ¿Qué nos quiere más decir esto? Entonces se adornan, y en cambio Pedro nos continúa diciendo que la mujer debe evitar adornarse, ¿sí? Debe evitar adornarse. ¿Será eso lo que Pedro quiere decir? No. Pedro no está diciendo que se prohíba que las mujeres se arreglen, que no sean ostentosas, que no vayan más allá. Eso es lo que quiere decir aquí Pedro. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, y nombran los vestidos aquí también. Y esto tiene que ver también algo con lo que Pablo está diciendo a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y aquí Pablo está hablando en cuanto a la conducta y cómo debían comportarse las mujeres en la iglesia, en ese contexto de lo que está diciendo a Timoteo. Y vemos entonces de qué manera siempre se tiende a mirar y a arreglar y a decorar nuestra apariencia externa. Nuestra apariencia externa. ¿Cuánto más a las mujeres? Dice William Barclay, un comentarista, no debemos olvidar que el Evangelio vino al mundo, a un mundo en el que se combinaban el lujo y la decadencia. Y es así. El Evangelio vino cuando estábamos en tiempos, y aún se continúa en tiempos así, donde vemos lujos y donde vemos una decadencia en todas las áreas. ¿Qué más dice Pedro? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y continúa en el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que tal vez las mujeres se dedicaban a esto, aquí Pedro hace un contraste. En vez de dedicar y esforzarse y anhelar vestir de esta manera, peinar de tal manera, tener tantos lujos, debían más bien que mirar hacia adentro. Volvemos a la palabra, ¿no? Considerando, analizar y ver verdaderamente hacia adentro, y ahí buscar la belleza. Y es fácil alcanzar la belleza exterior con tantos productos hoy en día, pero hay algo más hermoso y algo más apreciable, que es lo de adentro, lo interno. Y ese es el contraste que Pedro está haciendo acá. Es claro que en vez de que las esposas se estén mirando su manera externa de verse y sus adornos, miren y hagan énfasis en la parte interior, en lo que es dentro de ella, porque viene hablando del comportamiento de la mujer. De otra manera, la mujer entiende cómo debería conducirse, en qué debería invertir verdaderamente su tiempo, en lo que hay en el corazón. Esto hace relación.
La versión de las Américas lo dice de esta manera, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Qué deseaba ver Pedro en aquellas mujeres? Y es Dios mismo hablando a través de él. Que las mujeres mostrasen su belleza física solamente. Y sí, claro, es bonito. Y a veces hasta es pecado, como dice alguien, el que no se arregle. Era un chiste, ¿no? Pero es importante, y Pedro hace énfasis en que la mujer debe mirar hacia adentro y su conducta. Eso es lo que la hermoseará a ella. Le ayudará a invertir en eso, porque el invertir en eso es lo eterno. La belleza con el tiempo que pasa, se acaba. Llegan las arrugas, aunque más las quieran evitar, ¿cierto? Llegan los achaques de los años, pero hay algo que siempre va a permanecer y va a prevalecer, y es lo que hay en el corazón, y eso es lo que se presentará delante de Dios, eso es lo que se llevará. Y aquí seguimos observando entonces esto, y seguimos viendo cómo la mujer debía conducirse, y debía ser bajo un espíritu que fuese tierno, que fuese sereno, que acompaña el carácter de una mujer creyente. Y vamos a ver 4 consejos para agregar o para entender mejor este versículo. El primero de ellos es preocuparse más por lo que Dios pueda hallar en tu corazón. ¿Cuál debe ser la mayor preocupación de una mujer creyente, de una mujer piadosa? ¿La moda? ¿Lo que está saliendo constantemente? Ahora, no digo de que con esto vamos a vestirnos con ropa de los años, no, pero sí que es importante hallar que en su corazón haya ese deseo, ese anhelo de lo que Dios puede encontrar en ella. Que hay más tiempo de estar en la palabra, que hay más tiempo de ver qué dice allí sobre Dios y sobre su conducta, que el estar frente al espejo. Ya sería una pregunta: ¿cuánto tiempo pasas delante del espejo? ¿Y cuánto tiempo pasas delante de la palabra? Eso fue el pensamiento. Una buena pregunta. Segundo, ahora, no con esto quiere decir los extremos, no me peino, no me arreglo, no, ya vamos para allá. Segundo, produce que los hombres al hablar contigo te miren a la cara. Eso es otro consejo. Así como es necesario saber qué puede hallar Dios en el corazón de cada una de ustedes, también es importante hacer que siempre que se hable con alguien, esa persona hacia dónde debe dirigir su mirada. Hacia los ojos, hacia su rostro. ¿Por qué? Porque el atuendo tiene algo que ver. Imagínense una forma de vestir extravagante. ¿Hacia dónde se dirigiría la persona que está hablando con usted? Yo creo que esos ojos saltarían en fiesta. No sabe a dónde mirar. De allí que se hable a que esta mujer debe invertir en que las personas se fijen en su rostro. Y podríamos decir: uy, hermano, eso suena bastante legalista. Pero el Señor da consejos en su palabra de cómo debe vestir una mujer, de cómo debe comportarse. Así que es importante esto. Tercer consejo: la esposa debe arreglarse, lucir bella para su marido. ¿No es así? Claro. Es él a quien ella ama, es a él a quien ella debe atraer, debe buscarle agradarle,
no para otras personas, sino para Él. Que al llegar a casa la encuentre bella, que al llegar a casa él pueda ver a esa mujer hermosa y no a la misma mujer con la camiseta de hace miles de años que le regalaron cuando tenía 15 años. No, mi amor, es que la preferida y llena de huequitos y así. No, hay que arreglarse para él, hay que esperarlo con ese atuendo bello, nuevo para él. Esa es la manera que podemos ver aquí algunas de las formas. Otro consejo, que el lucir bella sea en el hogar. ¿Sí? A veces nos arreglamos para salir a otros lugares, para encontrarnos con otras personas. Bien, y aquí se habla de las mujeres. ¿Para quién debe arreglarse la mujer? Para su esposo. ¿Y cómo debe hacerlo? No solamente colocando todo en orden, que la mesa esté en su lugar correcto, que el polvo no esté en la casa, ¿sí? Que en la vajilla todo esté en su lugar, los accesorios del hogar estén bien, pero al mirarla a ella como que no contrasta lo limpio que está. No, también debe que hallarse en ella belleza. Así como hay interés por tener todo limpio, todo arreglado, también debe haber un interés por verse y mostrarse arreglada, bella para él. Bueno, aquí podemos ver entonces algo de lo que son consejos, pero ¿qué más nos dice el texto? Sino que debía hablarse más bien de que no era lo externo, pero sin embargo es importante. Y aquí Pedro hace ver de que lo que estaban haciendo era extravagante, iba más allá, y no debía ser de esta manera, sino que si había algo en que debía tomarse mucha importancia e invertirse tiempo, dinero, todo lo que está al alcance era en cuanto a lo interior, en cuanto a lo que se pueda hallar en esa mujer, lo que esté al alcance. Y les está diciendo de esa manera, y que su ornato debía ser, o mejor, el adorno que ella debía tener, debería ser un espíritu suave, afable, tierno. Y es la manera de conducirse esa cuando hay problemas en el hogar. Hay dificultades, claro que sí, pero ¿cómo se está manejando? ¿Cómo se está reaccionando frente a tales circunstancias? ¿Hay ternura? ¿O hay un espíritu de defensa? Es decir, el espíritu de... No. Que haya ternura, que haya afabilidad. Y no solamente esto, debía ser apacible, sereno. Esto es lo que Dios ve. Dios no ve lo externo. Dios quiere ver ¿qué? Lo interno. Lo que verdaderamente se debe gastar, se debe invertir. Y muestra esto en cuanto a lo que Pedro nos habla aquí, de lo que era esa conducta que debía tener, ese carácter de esa mujer cristiana. Tenemos muestra al Señor Jesucristo, cuando allí en Mateo capítulo 11 versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí lo vemos. Lo que caracteriza a un creyente es de que siga al Señor, lleva su yugo, pero también lleva sobre él ¿qué? El aprender a ser manso y a ser humilde. A las mujeres habla en este texto de Pedro, y ver como ejemplo a Cristo, que lo podemos ver. Mateo 5:5, las bienaventuranzas, también dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y si decimos ser de Cristo, nuestra conducta debe ser semejante a Él. Nuestra manera de conducirnos debe ser semejante a Él. ¿Qué nos debe acompañar? ¿Qué debe acompañar a las mujeres? El estar con un espíritu ¿qué? Afable y apacible, tierno y sereno. Es allí donde está trabajando mi hermana, mi amada hermana y esposa, en tener ese carácter tierno. Es ahí donde verdaderamente se debe invertir tiempo, en que se refleja
todo en cuanto usted hace a Cristo, en toda situación que se presenta en el hogar, que el modo de seguir sea el de nuestro Señor. Ese debe ser el modelo. Y esto es precioso delante de Dios, porque el texto termina diciendo, es de grande estima delante de Dios. Ahora, ya para terminar podemos hacernos esa pregunta: ¿estamos viviendo de tal manera? Y encierro aquí y nos incluimos todos, que nuestras vidas sean vidas ¿qué? Preciosas delante del Señor. Y aquí podemos ver de qué manera la mujer era importante allí y no llamada a predicar el Evangelio dentro del hogar con palabras y predique y hable, sino que con su conducta debía ganarse a su marido. El vivir correctamente, el vivir invirtiendo en lo que es lo interno, en el corazón. ¿Es de esa manera? Si es así, mi hermana, déjame felicitarla por ese deseo que tiene de hacerlo. Si no es así de la manera que está viviendo, aún está a tiempo de invertir, de analizar y ver cómo está viviendo ante el Señor. Para nosotros como caballeros, también nuestras vidas deben ser preciosas. Por eso habrá un tiempo para hablar hacia nosotros. Pero aquí Pedro hablaba a las mujeres. Que el Señor sea en su misericordia ayudándonos para vivir agradándole a Él con nuestra conducta, y más cada día semejante a la de Cristo. Amén. Oremos. Bendito Señor, damos a ti la honra, la gloria, la alabanza por tu palabra, Señor, que en esta mañana no solamente invita a las mujeres para permanecer con una conducta pura y de respeto y de un interés por invertir para agradarte a ti, oh Dios, para lo que pueda hallarse en un corazón que teme y ha dado lugar a Jesucristo. También es para nosotros, bendito Señor, que todas nuestras vidas sean agradables delante de ti, que toda nuestra vida, todo nuestro caminar diario para nosotros, Señor, sea el examinarnos en cuanto a toda conducta, en cuanto a toda acción, en cuanto a toda palabra, en cuanto a todo lo que hacemos, bendito Señor, porque es a ti y es para ti, para quien vivimos. Eres tú nuestro Señor y lo decimos constantemente, pero eres el Señor en todo. Que así sea, Padre, que lo sea en todo, Señor. Ayúdanos, poderoso Señor, que es en tu misericordia y en tu favor que venimos, para que nos ayudes a corregir todo aquello que necesita ser corregido. Padre, que continuemos dando y llevando fruto, de manera que los que miren hacia nosotros puedan ver una vida que produce que otros vengan a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.